El romanticismo fue el periodo en el cual se recuperó la esencia del pasado y también el nacionalismo, es decir, fue contrario a las estructuras del neoclasicismo durante el periodo de la Ilustración y el pensamiento racionalista que se produjo con la crítica de la Ilustración hacia el antiguo régimen. En este periodo se recupera lo pasado en torno a la época medieval. El periodo revolucionario en Europa trajo el romanticismo al continente y el romanticismo como movimiento cultural, intelectual y artístico estuvo muy vinculado con las revoluciones liberales y nacionales, aunque no siempre sintonizado. Hay que decir que la era de las revoluciones en Europa trajo consigo el romanticismo y el romanticismo fue un movimiento cultural, intelectual, artístico que estuvo muy vinculado con las revoluciones liberales y nacionales, aunque no siempre sintonizaron. Claro, fue un periodo en el cual se produjo un cambio desde la Revolución Americana hasta, bueno, pasando por la Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico, los diferentes, eh, bueno, las diferentes revoluciones durante 1820, 1830, 1848, y con ello también la independencia de la gran mayoría de los territorios de América Latina. Solo quedaron dos, que fueron Cuba y Filipinas, que se independizaron en 1898. El movimiento romántico fue una verdadera revolución estética que dejó su huella en la cultura y el pensamiento. Surgió como respuesta al racionalismo ilustrado del siglo XVIII. El romanticismo inspiró todas las artes con especial influencia en la literatura, la música y la pintura. Hubo un romanticismo revolucionario unido a las revoluciones liberales y nacionales y otro conservador, que apostaba por la vuelta a las tradicionales instituciones del absolutismo. Aunque se dio una gran diversidad nacional, esta corriente tuvo elementos comunes inconfundibles. El movimiento romántico fue una verdadera revolución estética que dejó huella además en la cultura y el pensamiento de la época, que surgió como respuesta al racionalismo ilustrado del siglo XVIII y además que el romanticismo bueno, inspiró con, con especial influencia en los ámbitos literario, musical y artístico. Hubo dos romanticismos, uno que fue revolucionario, cercano o unido a las revoluciones liberales y nacionales, y otro conservador que era su pensamiento eran las monarquías absolutistas, es decir, que no variase nada en Europa tras las revoluciones europeas. Aunque se dio una gran diversidad nacional, esta corriente tuvo elementos comunes inconfundibles. ¿Verdad? Que hubo mucha diversidad y hubo pues, elementos comunes inconfundibles, es decir, que eran además muy destacados en este periodo. Cuatro puntos destacados. Un espíritu de rebeldía que reivindicaba la libertad del creador opuesta a las reglas literarias y artísticas de las academias. Con el espíritu de rebeldía, los románticos rompían con el siglo de las luces, la ilustración, en torno a esas reglas literarias y artísticas que había en las academias, una exaltación de los sentimientos y de la pasión frente a los sentimientos irracionales. Los románticos se inspiraban en el dolor, la soledad, la tristeza, la melancolía, expresión de una profunda insatisfacción. Daban mayor importancia a los sentimientos, la pasión en torno al dolor, la soledad, la tristeza, la melancolía, expresión de una profunda insatisfacción frente a los análisis irracionales que se produjeron durante la Ilustración. Una actitud positiva frente al medio natural, con la que establecieron una proximidad afectiva, es decir, al final la gran proximidad con el medio natural les hizo ser al final figuras que amasen o que viesen de forma positiva la naturaleza. La valoración de la Edad Media, donde situaban el origen histórico de los pueblos europeos y el retorno a sus raíces culturales y lingüísticas. De ahí esa gran vinculación entre el romanticismo y el nacionalismo. Claro, recuperar al final las estructuras del pasado de los pueblos europeos, sus raíces culturales, sus raíces lingüísticas, gran vinculación entre el romanticismo y el nacionalismo que se produjo durante los periodos de las oleadas revolucionarias de 1820, 1830 y 1848, es decir, durante la primera mitad del siglo XIX. Hay que decir que el espíritu de rebeldía en torno a las figuras románticas o del romanticismo fue romper de forma radical con el periodo de la Ilustración, esas reglas literarias artísticas que había en las academias, la presentación de los sentimientos y de la pasión,
porque daban mayor importancia al dolor, a la soledad, a la tristeza, a la melancolía, expresión de una profunda insatisfacción. De ahí que luego eh, el romanticismo fuese esa pasión sentimental frente a los análisis racionales de la Ilustración. Gran actitud positiva por parte de los románticos en torno bueno, al medio natural. De ahí que bueno, estableciesen una proximidad afectiva. Y luego recuperar las épocas del pasado, como la época medieval, de donde provienen los pueblos europeos, el retorno de sus raíces lingüísticas y culturales, de ahí que el romanticismo y el nacionalismo tuviesen una vinculación. El héroe romántico era un ser atormentado, insatisfecho, devorado por el mal del siglo, mezcla de melancolía y desencanto. Este estado de ánimo hizo que predominara la fantasía, la creatividad y la imaginación. La obra de Werther de Goethe es un buen ejemplo de ese héroe romántico. Muchos de los personajes que protagonizaban las historias románticas se suicidaban o morían jóvenes. Y bueno, los propios creadores. El compositor Schubert falleció a los 31 años, el pintor Géricault a los 33, el pianista Chopin a los 39, el escritor Larra se suicidó a los 27, el poeta ruso Pushkin murió en duelo, mientras otros cayeron en la locura. Goethe, precursor del romanticismo alemán, llegó a condenar esta actitud malsana cuando afirmó: llamo clásico al que está sano y romántico al que está enfermo. Es verdad que el héroe romántico era un ser atormentado, insatisfecho, devorado por el mal del siglo, mezclaba melancolía y desencanto. Entonces las obras en las cuales predominaban la fantasía, la creatividad y la imaginación por el estado de ánimo de los románticos. Y luego muchas de las historias que realizaron los propios artistas, los protagonistas se suicidaban o morían jóvenes, pero es que los propios artistas murieron también muy jóvenes, como el compositor Schubert, que falleció a los 31 años, el pintor Géricault a los 33, el pianista Chopin a los 39, el escritor Larra se suicidó a los 27 años y el poeta ruso Pushkin perdió la vida en un duelo, mientras otros cayeron en la locura. Goethe, precursor del romanticismo alemán, llegó a decir que llamo clásico al que está sano y romántico al que está enfermo. Es decir, al final lo que habla es, el clasicismo es bueno, una persona sana y el romántico es enfermo por la exaltación de las pasiones, los sentimientos, etcétera, etcétera. Luego hubo otros románticos que defendieron causas nacionales o políticas liberales como Lord Byron, que ahora explicaré qué es lo que hizo, bueno, dónde fue Lord Byron a luchar. Todo ello, con estas causas nacionales, políticas, liberales, les condujo a estos románticos al exilio, la soledad y el suicidio. Lord Byron, uno de los poetas más destacados, murió a los 36 años porque marchó a luchar por la independencia de Grecia, cual Grecia se independizó en 1829 a través del Tratado de Adrianópolis, bueno, firmado por las grandes potencias del momento, como fueron Gran Bretaña, Francia y el Imperio Ruso. Y en 1830 ya, bueno, definitivamente consiguió la independencia, se instauró una monarquía en la figura de Otón I. Entre 1823 y 1863, muchos exiliados españoles, italianos o polacos se desplazaron a Inglaterra huyendo de la persecución política. Hay que decir que en España, con la entrada de los 100.000 hijos de San Luis, tras el periodo del trienio liberal, en la cual, bueno, pues, el monarca Fernando VII se le limitó a Fernando VII los poderes, pidió ayuda a Francia, entraron, que además en Francia estaba la misma dinastía que en España, que eran los Borbones, cuando cayó el Imperio francés. Y a partir de ahí, algunos decidieron causas nacionales o políticas liberales, y eso le condujo al exilio, a la soledad y al suicidio. Lord Byron luchó en la guerra de la independencia en Grecia y murió muy joven con 36 años. De ahí que luego más tarde, bueno, pues Grecia se independizase por el Tratado de Adrianópolis, por bueno, al final firmado por las principales potencias europeas, Gran Bretaña, Francia y el Imperio Ruso. Y bueno, muchos de los exiliados españoles, polacos, se marcharon, se desplazaron a Inglaterra por evitar eh, que les cogiesen debido a sus diferencias políticas. Claro, al final lo que hicieron muchos de los monarcas europeos era perseguir lo que iba en contra del absolutismo, que era lo que querían ellos mismos, es decir, tener todos los poderes, bueno, todos los poderes bajo única figura como era el monarca.
que es absolutista. Finalizo, comento que tengo la historia, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.